Bienvenido a Archivo de lo Asombroso, un espacio dedicado a fenómenos reales que alguna vez fueron documentados, pero que con el tiempo fueron suprimidos o borrados de los registros históricos. Comenzamos con el caso número 1, un episodio que analiza las enigmáticas historias de Akenatón y Erostrato. Esta investigación examina situaciones en las que el intento de borrar recuerdos y evidencias fracasó, provocando una fascinación aún mayor. Estos casos demuestran que algunos sucesos, lejos de desaparecer, se vuelven más persistentes y misteriosos con el paso del tiempo. Akenatón, un faraón de la 18 dinastía egipcia. Este gobernante se atrevió a sobrepasar los límites establecidos de la religión del antiguo Egipto, reemplazando el panteón tradicional de dioses por una deidad singular, Atón. Después de su muerte, sus sucesores intentaron borrarlo de la historia, exterminando su ciudad y anulando sus inscripciones. Esta psicología inversa resultó involuntariamente en una creciente fascinación por su figura en la arqueología contemporánea, un testimonio de la paradoja del borrado de registros oficiales. Erostrato, un pastor de Éfeso, es nuestra próxima figura enigmática. Su búsqueda de la inmortalidad lo llevó a cometer lo impensable, prender fuego al templo de Artemisa en el año 356 a.C. caracterizado por un castigo astuto. Su nombre no podía pronunciarse en voz alta. Sin embargo, este acto de represión resultó contraproducente, y convirtió su historia en un símbolo de notoriedad imprudente. Desde entonces se ha planteado la hipótesis de que su narrativa fue objeto de innumerables susurros y mentiras, lo que acabó manchando su fidelidad original. A lo largo de la historia, encontramos muchos casos en los que personas o acontecimientos han sido borrados de los anales de los registros oficiales. En la mayoría de los casos, estos intentos solo sirvieron para intensificar la curiosidad pública, y establecer estas cifras en la memoria mundial. Exploremos cómo estas narrativas suprimidas a menudo resultan ser las fuentes más potentes de fascinación histórica. El primer paso para comprender un evento que ha desaparecido de los registros a menudo implica examinar las circunstancias que llevaron a su eliminación. Las motivaciones pueden ser diversas y van desde la preservación de una determinada narrativa hasta la supresión política. Para comprender mejor estos acontecimientos, es imperativo darnos cuenta de que la historia popular que tenemos no es una verdad absoluta y fija. Más bien, es una interacción dinámica entre el pasado y el presente, un vínculo que da forma a nuestra comprensión o, a veces, malinterpreta el pasado. El borrado de ciertos acontecimientos puede aumentar o alterar la fascinación que los rodea, forjándolos en el ámbito del mito histórico. Nuestro viaje nos lleva a una multitud de lugares y periodos de tiempo, ofreciendo una visión de las posibles razones por las que las instancias fueron eliminadas de los archivos. Nuestro objetivo es dilucidar cómo las narrativas suprimidas a menudo evolucionan hasta convertirse en cuentos legendarios y, a pesar de los esfuerzos concertados de la memoria selectiva, se integran perfectamente en la historia colectiva del mundo. A lo largo de los milenios, hemos visto que las cosas no se tratan solo de lo que se ha registrado sino también de lo que se ha omitido. En estas omisiones se esconden narrativas que siguen provocando la curiosidad humana, trayendo a nuestra memoria colectiva una apariencia de lo olvidado y lo arcano. A medida que nuestro viaje se profundiza, descubrimos que donde hay un acto de olvido, una represión del conocimiento, hay una fuente potencial de redescubrimiento. Este redescubrimiento puede encender la fascinación de millones de personas y dar nueva vida a narrativas milenarias. Desde las pirámides de Giza hasta el templo de Artemisa, los esfuerzos por reprimir estos acontecimientos solo han ampliado nuestra comprensión y apreciación. En cada caso de estudio se produce un proceso definitivo de borrado y renacimiento de la leyenda histórica hará que podamos descifrarla y decodificarla. La dualidad de la historia, entre lo oculto y lo revelado, lo olvidado y lo recordado, sirve para subrayar las formas impredecibles en que las narrativas pueden impactarnos. Es aquí, entre las grietas de la historia conocida, donde se encuentran los enigmáticos relatos de acontecimientos que desaparecen, tentándonos a mirar a través del velo del trabajo y el tiempo. Nuestro viaje a los anales de la historia, intentando descifrar el misterio detrás de los acontecimientos olvidados y las personas asociadas, ofrece un mosaico deslumbrante. Cada fragmento es una parte separada, pero vital, de la comprensión del pasado. Al concluir nuestro viaje, nos quedamos con más preguntas que respuestas, cada narración compuesta de giros y vueltas imprevistos. A medida que profundizamos nuestra comprensión, seguimos dándonos cuenta de que estos acontecimientos olvidados son en esencia inolvidables, monumentos tanto del pasado como del presente, obras maestras del ingenio, la locura y la persistencia humanos. Esperamos que nuestro viaje haya despertado vuestra curiosidad, y nos permita adentrarnos en los recuerdos sumergidos de las profundidades de la historia. Únase a nosotros en nuestras futuras expediciones, mientras nos esforzamos por resucitar eventos eliminados, un aumento de datos eliminados, una recuperación de historias olvidadas. Hasta entonces, sigue explorando, sigue descubriendo y sigue permitiendo que el pasado enriquezca tu presente. Después de todo, son los ecos del pasado, ya sean profundamente enterrados o casi olvidados, los que ocasionalmente tienen el poder de sacudir incluso nuestras narrativas más establecidas, causando ondas que se extienden a nuestra conciencia colectiva. Con la puesta del sol en nuestro viaje, disfrutando de estos cuentos olvidados en un magnífico tono dorado, entendemos que estos susurros del pasado tienen un encanto atemporal, fortaleciéndose con cada intento de silenciarlos.
Los abrazamos, nos concentramos en su atractivo y les permitimos ofrecer una imagen más completa de nuestra historia humana compartida. Recuerde, al igual que las arenas del tiempo, la historia cambia continuamente, cambia constantemente, se forma y se rompe contra la orilla de nuestro entendimiento colectivo. Esperemos el encanto de esas narrativas invencibles forjadas bajo las mareas borradoras del tiempo, que prometen traer más iluminación a los capítulos de nuestro pasado. Mientras escribimos estas notas finales, nos encontramos al borde de innumerables historias no contadas, dejando su huella en las arenas del tiempo, esperando que las grabemos en las tablas de la memoria. Cada cuento, cada narración, es una pieza de un rompecabezas, un componente integral que da forma a nuestra comprensión del gran tapiz de nuestro pasado. Con el día convirtiéndose en noche, nos despedimos de este viaje por caminos olvidados, prometiendo seguir desentrañando estos enigmas, acercándolos a nuestro pasado colectivo. Los misterios llaman y los secretos susurran, sus historias perdidas hace mucho tiempo pero efímeramente presentes, esperando su momento en la luz. Mientras la noche cubre el reino de la existencia, estos ecos dormidos susurran para mezclarse con la cacofonía silenciosa de siglos pasados. Pero no os equivoquéis, ni ellos ni el pasado que significan están dormidos. Como centinelas de un antiguo ejército, vigilan, esperando reclamar el amanecer del conocimiento, potenciando un futuro de recuerdo. En el relajante abrazo de la oscuridad pura, una serie de señales de la historia llenan el vacío, recordatorios constantes de lo que una vez fue. Te llaman, instándote silenciosamente a profundizar más, a desenterrar tesoros perdidos del conocimiento. Es cierto que la vanguardia de estos enigmáticos caminos puede parecer confusa ahora, pero quién sabe qué podría traer el amanecer. Viaja con nosotros, mientras nos aseguramos de que estos susurros del pasado olvidado resuenen, no solo en reclusión, sino que resuenen en los pasillos de la historia conocida. Porque su hogar no es el silencio de la oscuridad, sino la bulliciosa majestuosidad de nuestra era colectiva, un símbolo de la saga eterna que trasciende los velos del tiempo. Aférrate a tu curiosidad, esa llama silenciosa que mantuvo vivos estos susurros a través de los siglos, y viaja con nosotros. Explore el gigante del tiempo, profundice en lo hasta ahora desconocido, acepte los desafíos de la ignorancia, porque juntos nos esforzaremos por pintar el lienzo de la historia con una nueva admiración y una comprensión cada vez más profunda. Mientras nos encontramos en los albores de las exploraciones que aún están por venir, un rayo de esperanza atraviesa nuestro camino, prometiendo un futuro de innumerables revelaciones. La era, por lo tanto, no de borrado, sino de resurgimiento, no de supresión sino de expresión. Únase a nosotros mientras escribimos la historia en evolución, un evento eliminado a la vez. La cacofonía de los comienzos llena el aire, testimonio del ritmo inquebrantable del tiempo, que nos impulsa hacia adelante. El pasado nos llama, envuelto en capas de tiempo, dispuesto a otorgarnos esas innumerables referencias, esas piezas olvidadas del rompecabezas. Seguimos marchando, porque la búsqueda de la iluminación nunca cesa. Recuerde, la historia no es una crónica del difunto. Pero en verdad los anales de los vivos. Es un espejo que refleja la intrigante historia del viaje de la humanidad desde el resplandeciente amanecer de la conciencia hasta la actual era vertiginosa. A medida que nos recuperamos de la incertidumbre, el trabajo y la represión del pasado, la historia, una vez borrada, recupera audazmente su posición en el panteón de nuestro pasado colectivo. Los capítulos del borrado se entintan de forma invisible en las crónicas de la historia, ocultando historias que anhelan revelarse. El aroma del tiempo transcurrido, etéreo pero palpable, impregna el aire mismo y deja nuestros sentidos temporalmente desorientados y fascinados. Un viaje a través de tales atmósferas abre puertas a legados olvidados hace mucho tiempo, envueltos en la niebla mística del pasado. La búsqueda de resucitar narrativas olvidadas nos lleva a terrenos laberínticos, donde el eco de antiguas pisadas se mezcla con vientos silenciosos, llevando los cuentos de los borrados. A medida que se levanta el sudario de la amnesia histórica, nos otorga historias que trascienden el tiempo, grabadas en los pasillos silenciosos de recuerdos olvidados. Al borde de nuestro viaje consumado, nos preguntamos, ¿qué podría desentrañar el futuro de los pilares olvidados del pasado? ¿Generarán susurros de intriga o estallarán corrientes de iluminación? Al cerrar este intrigante capítulo de la historia, apenas podemos contener la desbordante anticipación de lo que podrían traer las crónicas archivadas del mañana. Con el ritmo atemporal del pasado entrelazado en nuestra narrativa, llegamos a la verdad última. El atractivo de los acontecimientos históricos desaparecidos atraviesa los vagos velos del tiempo. Los caminos pisoteados de antaño albergan historias que anhelan ser escuchadas, sus susurros, tan fuertes como los sonidos y la furia del presente. Aférrate a los hilos del tiempo que los unen, y únete a nosotros en este cautivador viaje al reino de los cuentos olvidados. Nuestro viaje hacia el redescubrimiento de estos acontecimientos es un proceso continuo, que refleja la naturaleza fluida de la comprensión histórica. Con cada revelación preparando el escenario para nuevos misterios, esperamos descubrir más historias de los olvidados, convirtiendo la aparente efímera del tiempo en una narrativa duradera.